buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Sandoval Lleo y yo les voy a presentar el tema de el campo magnético de la Tierra nos protege. Bueno, primero quisiera empezar diciendo o explicando qué es el campo magnético. El campo magnético se extiende desde el interior de la Tierra, desde el núcleo hasta el límite donde se topa con el viento solar. Más adelante voy a explicar qué es el viento solar. Las partículas del núcleo, junto con el movimiento de rotación de la Tierra, crean el campo magnético, que nos va a proteger de las radiaciones cósmicas que podamos ver aquí más adelante. El campo magnético son todos esos círculos, esas líneas punteadas que se le conoce como líneas de fuerza. Vemos que van desde el polo norte hacia el polo sur y rodea a toda la Tierra. Podemos fijarnos que tenemos un polo norte magnético, un polo norte geográfico, y también pasa lo mismo con el sur, un polo sur geográfico y un polo norte magnético, que ahorita les voy a explicar un poquito más qué es lo que pasa. Los polos magnéticos. Bueno, pues ¿qué son los polos magnéticos? Como bien mencioné anteriormente, existen dos tipos de polos, los magnéticos y los geográficos. Los polos magnéticos surgen ya que la Tierra actúa como un megaimán, debido a que el campo magnético que genera la Tierra desde su núcleo generan estos efectos. Podemos ver aquí, tenemos el imán, el polo norte, el polo sur, que sabiendo que los polos opuestos atraen, podemos decir que en el polo norte geográfico, como bien vemos en la imagen, también está el polo sur magnético, que esto es lo que pasa, se están atrayendo por ser polos diferentes. Y aquí vemos que el polo norte magnético se encuentra igualmente en el polo sur geográfico. Otra cosa muy importante es que los polos magnéticos no son fijos. ¿Qué quiere decir? Que no tienen la misma ubicación siempre. De hecho, el polo norte magnético se desplaza unos 15 kilómetros al año hacia Rusia. Esto vemos que causa demasiados efectos en la Tierra. ¿Por qué? Se ha llegado a especular dentro de todos los científicos que estudian los polos magnéticos, que cada miles de años, por el hecho de que la Tierra es un mega imán, los polos se llegan a invertir. Todavía no se ha descubierto el por qué, no se sabe, pero se van desplazando, se va moviendo nuestro imán, los polos magnéticos, se van acercando hacia los polos geográficos y se va debilitando el campo magnético. Con esto vemos que causan muchos efectos en la Tierra, que ahorita les vamos a explicar un poco más adelante. Pero es muy importante saber que todo hasta ahorita son especulaciones, pero hay que estar muy atentos y aprender mucho más sobre este tema para poder saber qué es lo que pasaría. Bueno, ¿y alguien ha escuchado hablar sobre la magnetosfera? ¿Qué es la magnetosfera? La magnetosfera es nuestro escudo de la Tierra. Este escudo permite pasar los vientos de energía del Sol, algunos, los buenos, y protegernos de la radiación de partículas letales que puedan estar en el espacio. La magnetosfera, que podemos ver en esta imagen, son las líneas azules que tiene la Tierra y junto con el Sol, que el amarillo más claro son todos esos vientos solares que está conformado de partículas ionizantes y algunas pueden llegar a ser muy letales para
la vida humana y para la vida como tal en la Tierra. Bueno, la magnetosfera se forma por la interacción del magnetismo de la Tierra y el viento solar. Sin este escudo, nosotros no podríamos vivir, como se los mencioné. ¿Por qué? Porque es el que nos protege. Este permite en determinadas horas y por determinado tiempo pasar los vientos solares. Es decir, que este escudo abre sus puertas por ratitos. Es como si fuera un guardia de seguridad en algún lugar, que de repente deja pasar, de repente no deja pasar y se mantiene cerrado. Pues esto es lo que pasa con la magnetosfera, porque va a permitir o no pasar y dejar entrar el viento solar, que esto influye mucho, es muy interesante porque influye mucho en la Tierra, influye en la temperatura, también mencionaremos un poco más adelante cómo esto hace que se formen las auroras boreales de alguna forma u otra, también con la migración de los animales. Todo está conectado, todo en esta vida, todo en la Tierra tiene un porqué y es lo que estamos estudiando con la magnetosfera, con el campo magnético y con todo lo que vamos a ver. Aquí podemos apreciar un poco más, gracias a la NASA, que cómo es que actúa la magnetosfera, el campo magnético de la Tierra que lo cubre la magnetosfera. Vemos que es como si fuera un cometa. Al frente, que es lo que justo está en contacto con el viento solar, es un poco más circular y de fondo se va alargando. Esto vemos que también tiene justo en los polos la pequeña conexión, justo en el centro de la Tierra. Vemos que tiene esa conexión, es por donde se puede entrar o no, son esas pequeñas puertas que permite que entre el viento y todo el calor y todo lo que sabemos que conlleva. Y bueno, como les mencioné, vamos a explicar qué son las auroras boreales y cómo se forman. Bueno, hay que tener en claro que se ven en el polo norte y en el polo sur. Aquí tenemos una imagen un poco más clara que nos podría llegar a ayudar para comprender un poco más. Vemos la magnetosfera, que esa es la línea roja que cubre a la Tierra, el campo magnético de la Tierra, que son las líneas azules, y vemos el Sol junto con el viento solar, que son las líneas amarillas claras. La magnetosfera está dejando pasar por determinados ratos ese viento solar, esas partículas que llegan a la Tierra y entran, pasan por el campo magnético y estas dirigidas por el campo magnético hacia los polos, hacia el polo norte o hacia el polo sur, hace que lluevan desde ahí, que haga esa como lluvia de la atmósfera superior y deja a su paso esos caminos verdosos en el cielo. Es decir, que chocan las partículas del viento solar junto con el viento de la Tierra, junto con todas las ionizantes que generan estas ondas y estos caminos verdes o a veces hasta de otros colores que podemos llegar a ver en la Tierra, en los polos. También se dice que si está en las condiciones perfectas de clima y en la ubicación en la atmósfera adecuada, se llega a escuchar un sonido, se llegan a escuchar sonidos, se llegan a escuchar como crujidos, truenos muy sutiles, pero se ha llegado a investigar y de hecho podemos encontrar bastante información en National Geographic con los sonidos que generan las auroras boreales. Y también, gracias a la NASA y a todos sus satélites, se ha descubierto que el mejor lugar para poder ver las auroras boreales
se encuentra en el cielo, desde el espacio, porque se ve perfectamente los caminos que van dejando y cómo se crea desde arriba. Si algún día tienen la posibilidad, la oportunidad de, aunque sea ver un video por curiosidad o ir a los polos, al polo norte, háganlo, vale muchísimo la pena. También cabe recalcar que se llegan a notar más justo en temporadas invernales, en los polos, y pues bueno, les hago esa pequeña invitación. Y pasamos a nuestro siguiente tema, la brújula. La brújula, nosotros bien sabemos que se ha utilizado para poder navegar en los seres humanos, en los mares, y poder ubicarnos en el espacio. La brújula tiene su uso desde hace miles de años. Y bueno, voy a explicar un poquito más el cómo funciona y por qué es tan importante. La flecha de la brújula siempre nos va a apuntar hacia nuestro polo norte geográfico. Esta flecha o esta aguja también puede estar hecha a base de hierro, una barra de hierro, está previamente imantada y se va a colocar sobre un soporte que es lo que permite que pueda girar en torno y pueda ubicarnos gracias al campo magnético. ¿Qué va a pasar? La aguja siempre nos va a marcar hacia el polo norte geográfico por el hecho de que es un imán, que está imantado, y como tiene el norte, se va a atraer hacia el polo sur geográfico, que sabemos que se encuentran en el mismo lugar que el polo norte. Hacia el polo sur magnético, discúlpenme. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, esto nos ayuda a ubicarnos muchísimo más en el espacio, a que no nos perdamos, pero hay que saber utilizarlo. Puede variar los grados de altitud y de latitud en las que estemos, y también llega a tener bastantes variaciones en los polos norte y sur, por el hecho de que el campo magnético es muchísimo más intenso. Y esto conlleva a que no sea tan preciso. No sea tan precisa nuestra brújula porque está sintiendo todas esas líneas de fuerza del campo magnético. Si estamos más en el centro, como en Centroamérica o en África del Norte, ahí no va a haber variaciones, no va a haber tantas variaciones. ¿Por qué? Porque las líneas de fuerza están más espaciadas, tienen más amplitud entre ellas, y esto hace que, como les mencioné anteriormente, que sea mucho más preciso. Y bueno, la migración animal. ¿Qué tiene que ver la migración animal con los campos magnéticos, con las líneas de fuerza? Pues tiene que ver mucho, demasiado de hecho. Sabemos que los animales migran durante épocas específicas en el año, ya sea porque empieza a hacer frío y tienen que ir a lugares más cálidos para buscar alimento, para buscar agua, para poder reproducirse. Ahora sí que varía mucho motivo de su migración de los animales. Cada especie, cada animal es completamente diferente. Pero se puede decir que los animales tienen un GPS dentro de ellos. Es como su sexto sentido. Científicamente a esto se le conoce como su magnetorreceptor. Disculpen ustedes. Este magnetorreceptor que tienen los animales dentro de ellos hace que puedan captar todas estas líneas de fuerza que genera el campo magnético, y con esto poder saber en dónde están ubicados en la Tierra, dentro de nuestro planeta.
Con esto, ellos pueden saber hacia dónde ir cada vez que migran, hacia dónde está su hogar o dónde no ir porque no lo conocen, como podemos ver en esta imagen siguiente. En la cual vemos que la Tierra está produciendo ese campo magnético, esas líneas de fuerza, y aquí tenemos una ave que también las está percibiendo, las está recibiendo. Y con esto se pueden ubicar, pueden llegar a los lugares a los que deben de ir, ya sea que viajan miles y miles de kilómetros de un país a otro para conseguir comida, como por ejemplo con las ballenas, para tener a sus crías, para verlas crecer, con los búfalos en África, con la primera imagen, para poder buscar agua y lugares en donde poder llevar esa temporada árida que se da. Y algo que han dicho los científicos e investigadores es que estos mapas que tienen los animales pueden ser ya sea heredados o aprendidos. Como por ejemplo, algo que se hereda, un mapa que se hereda son los de las mariposas monarca, que también dicen que tiene que ver mucho con el olfato. Por eso es que si alguien llega a ir a los bosques de Michoacán, no debe de tocar a las mariposas. ¿Por qué? Porque se pierde ese rastro que tenían de sus antepasados, para que ellas puedan llegar justo al mismo lugar, justo al mismo árbol en donde habían estado. Unos aprendidos se pudo ver con los tiburones. ¿Por qué? Porque ellos justo viajan hacia el polo sur, se ubican más en el polo sur. Y con unos experimentos que se pudieron ver y analizar es que si eran introducidos en un cubo que estaba cubierto de cobre y cambiaban el polo magnético, que hacían un campo magnético diferente, lo cargaban eléctricamente. Esto los norteaba y se iban hacia el otro lado, pero ya después de un rato volvían a ir hacia donde siempre iban, hacia el polo sur, hacia sus lugares conocidos. Y esto es lo que se descubrió que se va aprendiendo poco a poco, o son ondas, campos que ya conocen, que perciben, son las mismas señales, entonces saben que por ahí debe de ser. Incluso, algo bastante interesante es que según investigadores de la Universidad de Pekín en China, las aves en específico ingieren una proteína o tienen alguna proteína que encontraron, de hecho, en la mosca de la fruta, la cual hace que el ojo de esta ave actúe como si fuera una brújula. Con esto se pueden ubicar dentro del espacio. Y como sabemos, las brújulas ya sabemos cómo funcionan, entonces para ellas es muchísimo más fácil saber hacia dónde dirigirse. Y bueno, ¿cómo influye el campo magnético a la vida sobre la Tierra? Pues ya les mencioné, es bastante importante, es de suma importancia y relevancia el campo magnético para la Tierra. ¿Por qué? Porque hace que sea un lugar habitable, hace que nos proteja de todas esas partículas ionizantes que llegan a ver en el espacio exterior. Y con eso, pues, sabemos, en Marte, su magnetosfera se destruyó hace miles de años. Y pues, por todos los estudios que tenemos hasta ahorita, en la actualidad, sabemos que Marte no puede ser un lugar habitable para nosotros. Es un lugar inhóspito y árido. De hecho, pues hay que cuidarlo. No sé si recuerdan que de repente hubo una época en la que decían que había un hoyo en la atmósfera de la Tierra.
Bueno, ese hoyo permitía toda la entrada del viento solar que no era bueno para nosotros. Por eso llegan a ver esas llamaradas o con vientos solares, rayos del sol sumamente potentes que crean quemaduras en la piel, que todavía nosotros como seres humanos no estamos completamente desarrollados para eso. Y esto es lo que permite el campo magnético, la magnetosfera, que nosotros podamos tener un lugar adecuado para vivir, que podamos crecer, desarrollarnos, reproducirnos, morirnos, tener este ciclo de vida y que no se destruya la Tierra, que no se destruya la vida dentro de ella. De hecho, una FTIA Cesta del Laboratorio de Física Geoespacial del Centro de Goddard para Vuelos Espaciales de la NASA hizo un comentario una vez, que si no hubiera un campo magnético, podríamos tener una atmósfera muy diferente y no habría vida tal como la conocemos. Pues sí, así es. No habrían, pues no sé, las aves, por ejemplo, sería demasiado viento que existiera que dentro de la Tierra, que sería muy complicado para ellas volar, o para nosotros el estar a plena luz del día afuera sin que nos quememos, sin que tengamos efectos dentro de nuestro cuerpo. Por eso es sumamente importante cuidarlo, es sumamente importante conocer y aprender de cómo es todo este proceso, qué es el campo magnético, porque uno solamente conoce el polo norte, el polo sur, geográfico, no sabe del campo magnético que influye día a día en nuestro vivir, día a día, qué es lo que nos mantiene pues con vida, qué es lo que nos mantiene sanos de alguna forma u otra por todas esas ionizaciones que puedan llegar a haber en el espacio y qué es lo que hace nuestro planeta Tierra ser un planeta habitable a comparación de los demás. Pues muchas gracias, eso fue todo por mi parte y fue un gusto haber explicado y ayudándoles a comprender un poquito más la importancia del campo magnético sobre nuestra Tierra y la vida.